Una grabación clandestina puede cambiarlo todo en un instante, y esa sensación de que estás a punto de presenciar algo que nunca debió ver la luz pulsa con fuerza desde el primer segundo. Imagínate, un teléfono que graba sin que nadie lo note, voces al otro lado que no debían ser escuchadas, secretos que se filtran como agua a través de una grieta. Lo que estás a punto de leer es eso, la historia de una brutal pillada, un momento que muchos callaron, pero que alguien decidió revelar y que pone en el centro de un huracán mediático a María Patiño y a Antonio David Flores. La bomba explotó en la noche más inesperada. No había luces rojas de cámara ni anuncios. No era un plató de televisión preparado ni un programa al uso. Era lo cotidiano, lo íntimo, lo aparentemente banal, pero con matices peligrosos. Lo que ocurrió fue una filtración, audio y vídeo que retratan a María Patiño en una conversación que hasta ese instante se creía privada, en la que se escucha, con claridad escalofriante, cómo reacciona frente a acusaciones que pesan sobre su nombre ante la sombra de un bulo que la involucra. El nombre de quien filtró la grabación, según rumores y crónicas apenas nacientes, es uno que ya llevaba años rebotando en los titulares: Antonio David Flores. Desde que saltó la filtración, las redes sociales ardieron. Usuarios compartiendo fragmentos, medios de comunicación analizando cada sílaba, cada pausa, cada respiración captada. Y el eco se hizo más fuerte cuanto más se intentó apagarlo. Porque cuando archivos así empiezan a multiplicarse en WhatsApp, Telegram, Twitter o Instagram, ya no hay apagón posible. Se replican, se viralizan, se hacen virales como fuego en pasto seco. Pero volvamos atrás, el contexto. Los últimos meses habían sido tóxicos, cargados de polémicas. Circulaban acusaciones, bulos, dimes y diretes. María Patiño, conocida por su presencia imponente en los programas del corazón y del espectáculo, vio su nombre implicado en un rumor persistente, uno de esos que pueden destruir reputaciones si se plantan con convicción. Dicen que se hablaba de mensajes privados divulgados, de actitudes ocultas que alguien decidía sacar a la luz para dañar. Antonio David, por su parte, ya tenía un historial frente a la opinión pública. Enfrentamientos mediáticos, denuncias cruzadas, discursos que escalan hacia lo personal. Él, figura polarizadora, generaba reacciones encontradas, defensores que lo veían como una víctima, detractores que lo acusaban de instigador de la controversia. Cuando apareció la grabación, muchos se preguntaron, ¿fue un acto de venganza, de ajuste de cuentas o una simple filtración con pretensiones de impacto? En ese audio, María no solo se defiende de acusaciones, sino que se exaspera, se escucha su voz quebrarse, su respiración agitada mientras pronuncia frases que comprometen su estabilidad emocional. Hace una pausa prolongada. Se la oye decir algo así como: «Esto no lo voy a aguantar más, publiquen lo que quieran, pero sepan que lo que van a escuchar va a quemar muchas bocas». Esa frase recorrió pantallas y oídos como un cuchillo que se dibuja en el aire. Al principio, algunos medios optaron por negarlo todo, otros, por una prudencia calculada, reproducían solo fragmentos editados para suavizar el impacto. Pero el torrente no se pudo contener. Internautas comparaban versiones, una más larga, otra más cruda, otra que omitía nombres. Siempre había alguien con una copia más completa, un backup guardado. En uno de esos fragmentos filtrados más extensos, se escucha a María decir: «No me importa ya que digan que soy la villana de turno, pero no me vas a usar de mártir ni de chiste». Más adelante, una voz en segundo plano, distorsionada, pero reconocible, murmura: «Esto es lo que quería saber, ¿no?». Como si fuera una recreación consciente del efecto que tendrían esas palabras. La prensa del corazón, espoleada por la tensión, entró en estado de ebullición. Lo que antes era rumor comenzó a tener pies y cabeza. Se especulaba con que Antonio David había sido quien proporcionó esa grabación al medio que la publicó, o que estuvo detrás de su filtración. De pronto, nombres de productores mediáticos, asociados a temas del corazón, comenzaron a aparecer detrás de bambalinas. ¿Quién tiene acceso a estos archivos? ¿Quién controla los móviles? ¿Quién puede hacerse con grabaciones privadas y soltarlas cuando convenga? Las preguntas se multiplicaban y pocas respuestas claras emergían. Frente a eso, María Patiño rompió su silencio. Primero publicó un comunicado escueto: «Una grabación manipulada no define ni mi verdad ni mi dignidad. Actuaré con los instrumentos legales que me protegen». Luego compareció ante cámaras con rostro serio, adusto,
con mirada que buscaba decir lo que no podía decir. Admitió que había una conversación, pero negó que fuera una confesión, negó que fuera una rendición. Lo que se escucha no es un testimonio, es una versión incompleta de algo que va mucho más allá. También aseguró que había cedido, aunque a regañadientes, al hecho de tener que rectificar en directo errores que se le imputaban con base en bulos, y mencionó los procesos legales que tenía en curso contra quienes habían propagado calumnias. Pero no bastaba con palabras. Detrás de las cámaras, sus abogados recopilaron metadatos, versiones originales de los archivos, registros de acceso digital, rastros de copias. El mundo jurídico despertó. ¿Viola esto la legislación sobre grabaciones privadas? ¿Se puede responsabilizar a quien filtró el contenido? ¿Y quién lo distribuyó? La ley es compleja en estos casos. En España, la grabación de conversaciones privadas por parte de uno de los interlocutores no siempre está prohibida, pero difundirlas puede implicar delitos y vulnera el derecho al honor, la intimidad, el secreto de las comunicaciones, entre otros. Y si hay manipulación, añadiduras, edición, recortes, distorsión, la cosa se complica aún más. Mientras tanto, en redes sociales, el público se polarizó. Unos apoyaban a María, asegurando que estaba siendo objeto de un linchamiento mediático. Otros consideraban que esa grabación era prueba de algo oculto y que estaba destinada a sacudir su imagen. Los memes sirvieron, se escuchaban trozos fragmentados, se sacaban frases fuera de contexto para caricaturizar, se creaban montajes, versiones dobladas, reversos ficticios. Algunos defensores de la filtración decían que la verdad debe salir, otros advertían de motivos oscuros tras esa divulgación. Y en medio del fragor, muchos quedaron atrapados en la duda. ¿Qué fue exactamente lo que llamó la atención de quien filtró? ¿Se quiso censurar, dañar reputaciones, poner en aprietos? La figura de Antonio David, desde luego, se vio arrastrada. Nadie confirmaba que él fuera autor directo de la filtración, pero su nombre resonaba como sospechoso. Habían tenido enfrentamientos previos muy públicos. Había litigios pasados. María le demandó en su momento y luego fue absuelta de acusaciones que él hizo contra ella. Ella recuperó unos 120.000 € que le habían retenido durante un proceso legal con él. Cadena Dial, la batalla mediática entre ambos tenía historia. Diario As+1 algunos decían que esta filtración era el clímax de esa guerra soterrada. Y entonces llegó el momento de la réplica pública. En un medio digital, un vídeo editado apareció, un audio intercalado con imágenes borrosas, sombras que no identifican rostros, títulos sensacionalistas. La cabeza habla cuando calla María Patiño rezaba un rótulo. En ese clip, la conversación se amplía ligeramente, se escuchan nuevas frases. No creas que me vas a arruinar con esto. Tengo pruebas también, que saldrán si es necesario. Esa amenaza velada agitó más el escenario. Las redes volvieron a sacudir, los titulares se hicieron más agresivos, las tertulias encendidas. Periodistas preguntaban si era el anticipo de una entrega mayor, una filtración en múltiples capítulos. María respondió con cautela, pero con firmeza. En un programa especial, respaldada por periodistas que la defendían, alzó la voz y declaró: «Lo que se ha filtrado es parte, no es la historia completa. Me han querido retratar como víctima o como culpable, según convenga. Yo no creo en conspiraciones fáciles, pero tampoco en montajes a favor del daño». Dijo que estaba dispuesta a someterse a periciales, a cotejos forenses del audio, a verificar las huellas digitales, comparar versiones originales, demostrar que en la grabación hay cortes, saltos, inserciones. Exigió que quienes habían hecho circular el archivo lo retiraran, se retractaran, borraran copias. Algunos lo hicieron, otros lo empujaron todavía más. Mientras, los defensores de la filtración argumentaban que la grabación era legítima, que revelar una conversación en la que alguien admite algo grave en su intimidad es un deber de información. Alegaban que la opinión pública tiene derecho a saber, que el público tiene derecho a que se expongan las contradicciones de quienes se sostienen con discurso mediático. Se desencadenó una discusión más profunda. ¿Hasta qué punto se legitima la filtración cuando hay figuras famosas implicadas? ¿Existe una delgada frontera entre la libertad de prensa y el daño al honor? Aquel episodio reavivó debates sobre derecho al olvido, presunción de inocencia, responsabilidad mediática, ética periodística. Uno de los pasajes más comentados de la grabación es una frase que quedó flotando:
Si ellos pensaban que iban a pillarme sin escudo, se equivocaron. ¿Quiénes son esos ellos? ¿Se refería a medios, a personas específicas, a enemigos ocultos? Esa palabra generó especulación infinita. Algunos creyeron que insinuaba una red de periodistas, productores o publicistas dispuestos a dinamitar su imagen. Otros vieron una postura desafiante, alguien que siente que está bajo ataque incluso por aquellos que creía cercanos. En los días siguientes, los programas del Corazón reservaron minutos de análisis. Se preguntaban si la filtración afectaría su credibilidad, su carrera. Algunos compañeros la defendieron públicamente, otros prefirieron callar. Las audiencias miraban expectantes. ¿El escándalo iba a hacer desplomar el rating de sus espacios? ¿Acaso esa grabación, esa pillada brutal, iba a marcar un antes y un después en su vida mediática? Pero María apareció fortalecido, pidió que se investigara hasta el origen digital del archivo. Solicitó a jueces que ordenen a las plataformas de redes sociales que retiren copias, sancionen quienes sigan compartiéndolas. Exigió que los medios que la reprodujeron sin su autorización pusieran rectificaciones, borraran fragmentos, explicaran cómo obtuvieron el material. Se apoyó en el argumento de que la verdad parcial sin contexto es también una forma de mentira. Las semanas siguientes trajeron más destellos de filtraciones menores, fragmentos inéditos, versiones extendidas, audios con ruido que se filtraban para incomodar. En uno de ellos se alcanza a escuchar una voz masculina que murmura: «Nosotros sabremos usarlo cuando convenga». Ese fragmento, difícilmente identificable, distorsionado, ambiguo, corrió como pólvora. Algunos lo señalaban como indicio de que detrás había un equipo con estrategia, no una simple filtración espontánea. ¿Había mano profesional detrás de todo esto? Pero también, desde el entorno de María, comenzaron a circular versiones de que ella misma había jugado con la publicación de partes de esa conversación como contramedida, una estrategia controlada para anticiparse al daño. Alegaban que contener una filtración es casi imposible, así que anticiparse filtrando uno o dos fragmentos podría restar fuerza al enemigo. Esa teoría conspirativa le añadió más misterio. ¿Quién estaba filtrando realmente el ataque? ¿Era un tercero o parte de su propio equipo? Ninguna de esas versiones se confirmó. Finalmente, llegó el momento clave. El juzgado admitió diligencias. Se ordenó una pericia forense del archivo original. Se llamó a declarar a posibles implicados, se solicitó la cadena de custodia digital, quién recibió el archivo, quién lo compartió, quién lo recortó. Los medios comenzaron a hablar del caso de la grabación María Patiño, equiparándolo a otros escándalos mediáticos históricos. Periodistas de mayor peso preguntaban si esto marcaría jurisprudencia para el futuro, si filtrar conversaciones privadas en el ámbito de la fama podría tener un límite legal más claro después de esto. En medio de esa vorágine, María no dejó de trabajar. Salía a cámara con semblante sosegado, con defensores que decían que aquella pillada no la destruía, la fortalecía si su verdad era firme. Muchos espectadores empezaron a ver el rostro humano detrás de la figura mediática. Emociones contenidas, cansancio en los ojos, la resistencia de quien ha sido sometido a juicio público. Y, curiosamente, su audiencia subió. El interés estaba, la gente quería saber, seguir cada nuevo fragmento filtrado, cada giro del proceso judicial. Mientras tanto, Antonio David guardaba silencio público. No negó ni confirmó su participación en la filtración. Algunos colaboradores cercanos afirmaban que él estaba detrás, otros decían que no tenía pruebas. En una emisora de radio se llegó a insinuar que podría pedir una investigación al servicio público, alegando que su nombre estaba siendo usado como chivo expiatorio para disfrazar algo más grande. Otros comentaban que podría demandar por difamación a quienes le acusaban de filtrar si no se demostraba. Esa ambigüedad le daba una ventaja táctica, dejar que la controversia girara en torno a María, que cargara con el peso mediático. El escándalo continuó coleando meses después. En redes, quedaban copias borrosas del audio, retazos fragmentados, versiones adulteradas. Algunos usuarios compartían la historia como si fuera una novela negra. Te digo lo que dijo María en secreto, la frase prohibida que acaba con su carrera. Se convirtió en fenómeno de boca en boca digital, en trending topic recurrente cada vez que surgía un nuevo fragmento filtrado. En los programas del Corazón se repetía como mantra: ¿qué más se filtrará? ¿Hasta dónde llegará esto?
Pero la gran revelación aún no había llegado, el juicio no había cerrado todos los capítulos. Incluso tras la pericia forense, existía margen para interpretaciones. Finalmente, llegó el momento clave. El juzgado admitió diligencias. Se ordenó una pericia forense del archivo original. Se llamó a declarar a posibles implicados, se solicitó la cadena de custodia digital, quien recibió el archivo, quien lo compartió, quien lo recortó. Los medios comenzaron a hablar del caso de la grabación María Patiño, equiparándolo a otros escándalos mediáticos históricos. Periodistas de mayor peso preguntaban si esto marcaría jurisprudencia para el futuro, si filtrar conversaciones privadas en el ámbito de la fama podría tener un límite legal más claro después de esto. En medio de esa vorágine, María no dejó de trabajar. Salía a cámara con semblante sosegado, con defensores que decían que aquella pillada no la destruía, la fortalecía si su verdad era firme. Muchos espectadores empezaron a ver el rostro humano detrás de la figura mediática, emociones contenidas, cansancio en los ojos, la resistencia de quien ha sido sometido a juicio público. Y, curiosamente, su audiencia subió. El interés estaba, la gente quería saber, seguir cada nuevo fragmento filtrado, cada giro del proceso judicial. Mientras tanto, Antonio David guardaba silencio público. No negó ni confirmó su participación en la filtración. Algunos colaboradores cercanos afirmaban que él estaba detrás, otros decían que no tenía pruebas. En una emisora de radio se llegó a insinuar que podría pedir una investigación al servicio público, alegando que su nombre estaba siendo usado como chivo expiatorio para disfrazar algo más grande. Otros comentaban que podría demandar por difamación a quienes le acusaban de filtrar si no se demostraba. Esa ambigüedad le daba una ventaja táctica, dejar que la controversia girara en torno a María, que cargara con el peso mediático. El escándalo continuó coleando meses después. En redes quedaban copias borrosas del audio, retazos fragmentados, versiones adulteradas. Algunos usuarios compartían la historia como si fuera una novela negra. Te digo lo que dijo María en secreto, la frase prohibida que acaba con su carrera. Se convirtió en fenómeno de boca en boca digital, en trending topic recurrente cada vez que surgía un nuevo fragmento filtrado. En los programas del corazón se repetía como mantra: ¿qué más se filtrará? ¿Hasta dónde llegará esto? Pero la gran revelación aún no había llegado, el juicio no había cerrado todos los capítulos. Incluso tras la pericia forense, existía margen para interpretaciones. Se esperaban informes que dijeran si hubo manipulación, si alguien había intervenido el audio, si la grabación original era más larga, si tal vez algunas frases habían sido insertadas o recortadas. Y sobre eso pivotaba todo el drama final, determinar cuánto de lo que se había difundido era verdad, cuánto ficción, cuánto estrategia. Y mientras esa espera cerraba su círculo, la opinión pública empezó a reflexionar. Ya no era solo el escándalo de María Patiño o la polémica de Antonio David. Era un caso ejemplar sobre el poder de las grabaciones clandestinas, sobre la vulnerabilidad de quienes viven en el ojo mediático, sobre cuán frágil es la frontera entre lo público y lo íntimo, entre lo legítimo y lo criminal. Cuando finalmente el tribunal emitió una resolución, tras semanas de deliberación, descuidando detalles técnicos y centrando la mirada en lo esencial, reconoció que la difusión sin consentimiento de grabaciones privadas que afectan el honor y la intimidad tiene responsabilidad. El fallo estableció sanciones y ordenó la retirada de las copias, la rectificación pública de fragmentos, indemnizaciones a favor de la persona afectada y un análisis de quien asume la autoría de la filtración.
En ese dictamen se afirmó que partes de la grabación habían sido alteradas, que faltaban segmentos originales y que ciertos cortes respondían claramente a una edición con fin dañado. Se habló de una estrategia de impugnación selectiva de la voz de María. El tribunal concluyó que la persona o personas que difundieron ese material incurrieron en una violación del derecho al honor, sin negar completamente que alguien hubiera grabado la conversación inicialmente. Cuando la sentencia se hizo pública, muchos titulares clamaban «Victoria para María Patiño», «Se demuestra manipulación en la filtración», «La brutal pillada tenía truco». María respiró aliviada, pronunció palabras de agradecimiento a sus abogados, dijo que no se regodearía en venganza, que aceptaba la decisión como un paso hacia una reparación parcial. Aun así, el daño ya estaba hecho. Muchos espectadores recordaban la grabación, sus frases, su voz vulnerable, su defensa desesperada. Aunque la justicia había dictaminado una alteración, la sensación que quedó para el público no se podía borrar. Había existido una pillada, una exposición de su versión íntima al juicio masivo. Y aquel episodio quedó para siempre en los archivos del espectáculo como la filtración de María Patiño, una advertencia para quienes trabajan ante la fama, una lección de cuánto puede vulnerarse la intimidad con un solo archivo compartido, una muestra del poder destructivo de lo audiovisual en tiempos de redes sin filtro. Finalmente, con esa decisión judicial y el cierre formal del caso, el escándalo empezó a desinflarse. Algunos medios abandonaron el tema, otros seguían rascando los retazos sin novedad. María retomó su rutina profesional, con renovada cautela, consciente de que su voz ya había sido escuchada bajo circunstancias violentas. En su mirada había una cicatriz invisible. Y aunque aquel momento brutal siempre estaría allí, lo que la sentencia dio fue al menos la palabra, que no todo lo que se escucha como verdad lo es, que detrás de una grabación hay intención, edición, contexto, omisiones.